Voz de la Patria Grande. 3 personas murieron en el sur de Ucrania durante ataques rusos que afectaron, entre otros objetos, la infraestructura portuaria de Odessa. Uno de los ataques con misiles balísticos impactó en 2 buques civiles. Una persona falleció y 8 resultaron heridas en este último ataque, todas ellas empleados del puerto. Oleksiy Kuleba, viceprimer ministro para la reconstrucción de Ucrania, denunció que Rusia intensificó los ataques contra la infraestructura portuaria de Odessa en un intento de reducir el potencial de exportación de Ucrania. Además, afirmó que estos 2 bombardeos buscan provocar una crisis alimentaria en regiones del mundo que dependen del suministro de granos ucranianos. El ataque también dañó un almacén de granos, grúas de carga y maquinaria portuaria, elevando el total de ataques rusos a casi 60 en los últimos 3 meses, que destruyeron cerca de 300 instalaciones portuarias y 22 barcos civiles, dejando más de 80 muertos o heridos. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus fuerzas recuperaron el control de la aldea de Levadne, situada en la región de Zaporizhia, aproximadamente a 125 kilómetros al oeste de Donetsk. Esta aldea fue inicialmente capturada por las tropas rusas al comienzo de la invasión de Ucrania en 2022, pero posteriormente fue recuperada por las fuerzas ucranianas durante la contraofensiva del verano del 2023. Este avance en el sureste de Ucrania se enmarca en la escalada del conflicto, aunque el reporte del Ministerio de Defensa ruso no fue verificado de manera independiente. El ejército ruso controla actualmente cerca de un 20% del territorio ucraniano y lleva casi un año a la ofensiva. En las últimas semanas, Moscú logró numerosos avances en el Donbass, en el este, en dirección de Pokrovsk, un importante nudo ferroviario y estratégico para las fuerzas ucranianas. El Kremlin manifestó que el ejercicio nuclear anual de la OTAN, que comenzó hoy, está elevando las tensiones en medio del conflicto en Ucrania, descrito como una guerra caliente. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, señaló que en ese contexto es imposible entablar negociaciones sobre armas nucleares con Estados Unidos, pese a que Washington mostró disposición para hacerlo. Peskov explicó que esto se debe a la participación directa e indirecta de potencias nucleares occidentales como Estados Unidos, Reino Unido y Francia en el conflicto. El ejercicio nuclear de la OTAN se lleva a cabo en un ambiente de creciente tensión nuclear, agudizada por la retórica del presidente ruso Vladimir Putin. Estas maniobras anuales de la OTAN involucran simulacros y entrenamientos relacionados con el uso de armas nucleares, algo que Moscú considera especialmente preocupante, en el contexto actual de la guerra en Ucrania. El Kremlin subrayó que cualquier discusión sobre seguridad nuclear debe considerar todos los aspectos del conflicto y de la seguridad internacional, insistiendo en que estos contactos no deben posponerse, pero reiterando la necesidad de abordarlos de manera integral. El comisionado de Derechos Humanos de Rusia, Tatiana Mosklakova, informó que más de 30.000 personas, incluidos cerca de 8.000 niños, fueron evacuados de la región fronteriza con Ucrania por bombardeos y ataques. Según sus declaraciones, los evacuados fueron ubicados en cerca de 1.000 centros de alojamiento temporal distribuidos por toda Rusia. En agosto, las fuerzas ucranianas lanzaron una incursión en la región de Kursk, controlando varios asentamientos y manteniendo sus posiciones desde entonces. Moskalkova también mencionó que más de 1.000 ciudadanos rusos de Kursk fueron reportados como desaparecidos, posiblemente capturados por las fuerzas ucranianas. Ambos países niegan haber atacado o encarcelado a civiles, pero el conflicto ha dejado miles de víctimas, en su mayoría ucranianas. Por otro lado, la funcionaria informó que visitó a más de 2.000 prisioneros de guerra ucranianos en Rusia, mientras que su homólogo ucraniano realizó visitas similares a prisioneros rusos.
Un ataque ruso con un dron FPV en la provincia de Jersón, es decir, al sur de Ucrania, resultó en la muerte de 2 mujeres que viajaban en un automóvil. Esto lo ha informado el Ministerio del Interior allí de Ucrania. Este ataque ocurrió cerca de la ciudad de Berislav, ubicada al este de la ciudad de Jersón, y también dejó heridos a un hombre de 72 años y a una mujer de 63. El conductor del vehículo logró sobrevivir al ataque. Los drones con tecnología vista en primera persona cobraron relevancia como una nueva y preocupante herramienta en la guerra. Estos vehículos no tripulados permiten a los operadores una visión precisa del entorno y son utilizados de manera cada vez más frecuente en ataques contra objetivos civiles y militares. En las últimas semanas, los residentes de Jersón denunciaron, de hecho, un incremento en el uso de estos drones por parte de Rusia, describiendo esta táctica como un safari humano. Voz de la Patria Grande.